de cantar. ¿Cuántos han sido edificados con las canciones también? ¿Sabe que dice la Biblia una gran promesa, que Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo? Cuando usted diga, ay, pero yo quiero que Dios se mueva en esto, empieza a alabar al Señor. Cuando tú quieras ver a Dios obrando, empieza a alabar al Señor, empieza a cantar al Señor, empieza a exaltar al Señor. ¿Sabe qué va a hacer el Señor? Moverse en medio de tu vida. Amén. Qué bueno, qué bueno. Dile al que está a tu lado, Dios se está moviendo en mi vida. Eso, muy bien. Y cuando estamos en la presencia del Señor, cuando estamos llenos de la gracia del Señor, de la bendición de Dios, cuando estamos convencidos de que el Señor está ministrando nuestras vidas, ocurren muchas cosas lindas. Como iglesia quiero felicitarles a todos por estar aquí. Para mí la reunión del domingo como iglesia tiene una gran importancia porque todos nosotros creemos que Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador. Todos nosotros creemos que Dios está en medio nuestro y somos edificados los unos de los otros, con los otros. Simplemente de vernos estar juntos, sentarnos juntos, nos unimos. Juan lo describió en Apocalipsis como incienso grato ante el Señor. Así que tu vida ante el Señor tiene mucho valor. Amén. Y también una de las cosas que me impresiona siempre es que tú has venido aquí a escuchar la palabra del Señor. Tú estás invirtiendo tiempo porque sabes que tu espíritu, tu vida necesita alimentarse de la palabra del Señor. Se dice amén fuerte. Ay. Amén quiere decir que así sea. Tú estás ratificando lo que te estoy diciendo. Y lo que te estoy diciendo es lo que Dios quiere que tú escuches. Tú estás aquí para alimentarte de la palabra del Señor, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estoy convencido que Dios habla a nuestras vidas cada vez que nos reunimos, cada vez que leemos la palabra, cada vez que escuchas un verso de la palabra del Señor, un capítulo de la palabra. Qué bueno que podemos leer la Biblia, podemos mantenernos estudiando la palabra. Estoy comprometido con el Señor de darle palabra de Él a ustedes cada domingo, y cada predicador, cada hermano, cada líder, cada maestro, cada líder de grupo pequeño está comprometido en dar la palabra del Señor. No vamos a hacer cuentos ni historias, sí vamos a contar, y hoy voy a hablar de algo interesante que tiene que ver con historias, pero basado en la palabra del Señor. Amén. Hoy he titulado esta reflexión Historias de Salvación. Historias de salvación. ¿Cuántos están convencidos que son salvos? Salvos del infierno, salvos del pecado, salvos del mal, de las tinieblas. ¿Ratificas eso? Cuando estamos convencidos de eso, estamos diciendo que Dios nos ha salvado de todo aquello que heredamos en Adán, del pecado, de la maldad, de los errores, de las prácticas del pecado, y entiéndase pecado y los pecados. El pecado, vivir de espalda a Dios, y si vivimos de espalda a Dios hacemos muchos pecados. ¿Ok? Por eso Dios nos libró y nos salvó. Y tu historia y mi historia, Dios la empieza a escribir, ¿sabe desde cuándo? Desde que nacemos. Muchos de nosotros, o bueno, muchos aquí tal vez nacieron en el Evangelio, es decir, nacieron cerca de una familia o en una familia que estaba creyendo en Dios y demás. Y otros no nacimos en el Evangelio, no había Dios en nuestro entorno, pero con todo, en ambas categorías de familias, de personas, Dios ha estado trabajando en nuestras vidas. ¿Lo cree así? Y Dios está escribiendo una historia muy linda en tu vida, porque tu historia quiere Dios usarla para bendecir a otras personas. No sé si recuerdan, pero en cada uno de nuestros eventos, en grupos pequeños o en estudios bíblicos, sea en Zoom o aquí en ocasiones, yo pregunto cómo han visto a Dios. ¿Hay alguien que me pueda contar cómo ha visto a Dios en su vida? ¿Recuerdan esa pregunta? Y parece reiterativa, pero lo que estoy tratando como pastor, como líder, es que acostumbrarte a que cada vez que te reúnas puedas contar lo que Dios está haciendo.
Amén. Porque tu historia está dándole la gloria a Dios y está tocando tal vez la vida de otras personas. Porque lo que está pasando en tu vida puede pasar en otras vidas y cosas mayores. Por eso Jesús dijo, ustedes van a hacer cosas mayores que las que yo he hecho. La historia de Jesús es una historia transformadora. Recuerdan el saludo, le hablé de Jacob, que fue transformado. Los discípulos fueron transformados. Tu vida y mi vida están siendo transformadas, salvadas. Y aunque yo entiendo que la salvación es un acto, es un momento, es algo automático e instantáneo cuando una persona cree. Yo creo que cuando una persona cree, y voy a hacer algo hipotético y no le deseo a nadie que le pase esto, pero si una persona cree y se muere 5 minutos después, ¿a dónde va? Al cielo. ¿Lo creen así? ¿Por qué? Porque nadie va al cielo por buenas personas, por haber leído toda la Biblia, por haber ido a la iglesia. No. Las personas van al cielo y tienen salvación en Cristo Jesús porque han creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. ¿Lo creen así? Ok. Es importante eso, que cuando nosotros somos salvos, ha sido el hecho del regalo de Dios que nos ha dado por su favor, sin pagarle nada, sin hacer nada para recibirlo, sin decirlo, no, porque yo soy, yo... No. Dios dice, no, igual, todo el mundo igual necesita de mi gracia, de mi salvación, de mi regalo. Y eso es algo instantáneo, algo maravilloso, que se recibe, un regalo. ¿Cuánto le gustan los regalos? Es cuando tú recibes un regalo. ¿Hiciste algo para que te regalaran eso? No, tal vez cumpleaños, tal, pero regalo. El que hizo fue el que te dio el regalo, lo compró, lo preparó y así es la salvación. Por eso la historia de tu salvación es un regalo. Y por supuesto, no quiero obviar vamos a decir, la otra cara de la moneda de la salvación, que tiene muchas, tal vez apellidos, que es la santificación, la transformación, la regeneración, lo que Dios va haciendo en tu vida y en mi vida mientras estamos en este mundo, ¿verdad? El camino, dice Jesús, estrecho y angosto, pero que conduce a la vida eterna. Porque si tu salvación instantánea, el regalo de Dios, es para vida eterna, toda la trayectoria es para vida eterna, porque por su gracia somos salvos, por medio de la fe, y el Señor nos va a llevar a salvación. Y esto, que aunque parece obvio, es importantísimo que como iglesia nunca lo perdamos de vista, porque forma parte del cimiento de lo que vamos a transmitir todos los días, de lo que vamos a estar compartiendo todos los días, porque tu existencia y mi existencia, yo creo que no es para estar en este mundo como haciendo otras actividades y pensar que eso es lo que Dios quiere con nuestras vidas. Dicho de una manera general, Dios no nos trajo a este mundo a pasar trabajo. Dios nos trajo a este mundo para bendecirnos. Dios te trajo a este mundo para que puedas gozar de la creación de Él, para que puedas gozar de los beneficios de Él como Padre Celestial en tu vida, en todo lo que quiera contigo, que para todos es diferente, por supuesto. Qué bueno que somos diferentes, ¿verdad? Y eso es tan lindo cuando Dios va desarrollando esa historia en tu vida y la salvación forma parte de lo que Dios quiere continuar haciendo en ti. Historias de tu salvación. Hechos capítulo 16, abra su Biblia, busquen su teléfono, en tablet, no sé. Hechos 16, verso 11. Mi objetivo en este encuentro, en esta mañana, es poder hablarles y motivarles a que como iglesia no perdamos el enfoque de poder presentar el mensaje de salvación para otras personas. Que no perdamos eso. Y de nuevo, nuestra existencia en este mundo se justifica cuando nosotros estamos compartiendo el Evangelio. ¿Sabe por qué usted tiene una familia? No solo para sentirse realizado y tengo hijos o no tengo hijos, esposo, no, pero ese grupo de personas que están cerca de ti es para que glorifiquen el nombre del Señor. ¿Sabe por qué usted tiene un trabajo? Porque cuando usted va al trabajo se está reuniendo con personas que necesitan conocer la historia de Jesucristo. ¿Sabe? Porque cuando va a un restaurante, está comiendo, está viendo personas que pueden que sean salvos y pueden que no sean salvos. Tal vez una oración, un tratado, una invitación. Hay que predicarle a conocidos y a desconocidos.
Magda y yo tuvimos una oportunidad este jueves de compartir con muchas personas hispanas. A 135 o más personas le dimos invitaciones. Fue espectacular. Qué lindo ver personas que necesitan seguir conociendo del Señor. Historias de salvación. Bueno, estoy convencido en este texto maravilloso, cuando Pablo dice, verso 11, zarpando de Troas, fuimos rumbo directo a la Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Aquí vemos cómo Pablo y su grupo de trabajo, de misioneros, de plantadores, de pastores, de líderes, de discípulos, que iban ahí juntos, llegaron tenían un itinerario. Quiero decirte, como decía Javier en la lectura, qué importante que tú sepas hacia dónde vas. Pablo estaba convencido a lo que Dios le había llamado como apóstol y iba plantando iglesias, iba organizando familias, iba presentando el mensaje del evangelio y tenía un grupo de hermanos que le acompañaban para esto. Para anotación a los más nuevos, Lucas, el que escribió el evangelio, es el que está escribiendo ahora. Por eso habla de Pablo, de lo que está haciendo Pablo y lo que estaban haciendo el grupo. Dice que estuvimos en aquella ciudad algunos días. Así que estuvieron en Filipos, estuvieron hablando de la palabra, estuvieron orando, estuvieron viendo que en aquella ciudad había personas necesitadas de escuchar la historia de la salvación. Primera a los Corintios capítulo 16, verso 9 dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Siempre que tú llegues a un lugar, de nuevo, tu casa, tu trabajo o cualquier lugar eventual, tienes que mirar que hay una batalla espiritual. Y aquí hay un ejercicio que puedes hacer frecuentemente, por supuesto, sin perder la ternura, pero cuando llegues a un lugar siempre tienes que buscar dos tipos de personas, salvos y no salvos. Si conoces personas que son cristianos, oh, qué bueno, mi hermano, que Dios te bendiga. ¿Sabes que hay algunos cristianos que no se saludan en la...? Pero qué bueno, yo sé que ninguno, todo el mundo de aquí se saluda, nos vemos, ¿verdad? Es bueno tener comunión unos con otros. Pero también cuando veas personas que no conocen a Cristo, tienes que pedirle a Dios sabiduría para poder contar la historia que Dios está poniendo en tu vida. La historia de tu salvación, la historia del Evangelio, la historia de Cristo, para salvación de algunos. Siempre va a haber adversarios, siempre va a haber tensión, siempre va a haber una lucha espiritual. Efesios 6, no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Estás consciente de eso? Y eso se aplica desde tu casa, en el trabajo y en los lugares eventuales también. Siempre. Pero si Dios te da la oportunidad de presentar el mensaje del Evangelio, hágalo. Use las herramientas rápidas, tal vez para dejar una invitación, un tratado, regalar algo, enviar un texto. Use todos los tipos de herramientas que Dios ha puesto para la salvación. Como iglesia tenemos que estar atentos a las oportunidades del Señor. Tenemos que estar atentos a cuál es el momento. ¿Sabe? Hay personas que son salvos porque una persona le habló en ese momento en el que estaba en un lugar. Qué casualidad, qué diosidencia, ¿verdad? Estar en ese lugar, en ese momento para hablarle del Señor. Y sucede así y estoy convencido y hay algunos que se desaniman. No, yo no hablo ya, yo no hago esto porque la gente no quiere creer. Quiero decirte, siempre va a haber alguien que va a creer. Y te lo repito en estas categorías. En tu familia, no sé si a alguien le suena fuerte así, pero en tu familia hay personas que sí quieren creer. Quieren escuchar tu historia, tal vez de otra manera, tal vez quieren ver tu historia. Pero en tu trabajo y en todo lugar eventual donde tú estés, siempre va a haber una conversión genuina. Siempre va a haber una conversión genuina. Sí hay personas que creen. Yo quiero como iglesia, si algo yo quiero que se quede y me recuerden es que
les ayudé a cambiar el chip del no y del no se puede y es difícil, lo cambies por sí se puede, es fácil, Dios está haciendo la obra. ¿Lo puedes cambiar? Por supuesto, es un proceso y cuesta hasta decir amén para eso, ¿verdad? Pero quiero que cambies a que sí, Dios puede. Dios puede. ¿Cuántos creen que Dios lo puede? Amén. Es una oración incorrecta decir, Señor, si tú puedes, porque Dios lo puede. Te puedes decir, Señor, si tú quieres, ¿verdad? Hágase tu voluntad. Pero al final Dios lo puede todo. Y si estás hablando de salvación para alguien, Dios lo puede transformar, Dios lo puede tocar. Entonces dice el verso 13 de este capítulo 16, un día de reposo, estuvieron como varios días, pero un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde se solía hacer la oración para los judíos, tal vez 9 de la mañana, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió ¿qué? Su corazón, al corazón de ella, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Mira, este proceso se cumple siempre en personas que están siendo tocados por Dios. Y voy a hablar del proceso ahora. Pero qué estratégico Pablo y su grupo. Qué sensible a la voz del Espíritu Santo. Qué sensible a la voz de Dios. Qué sensible a la guianza del Señor. Ellos fueron a donde estaban las personas. Porque Jesús dijo, id y hacer discípulos. Un amigo mío siempre nos decía, id, no venir. Y es bueno que le digamos a las personas, vengan a mi iglesia, ¿verdad? Vengan a la iglesia, vengan a escuchar, vengan al culto. Y por eso estamos aquí muchos, ¿verdad? Pero qué bueno que vayamos. Pablo dijo, ¿dónde están las personas que necesitan del Señor? Necesitan escuchar del Mesías. Judíos que necesitan escuchar del Mesías. No, allí en el río se reúnen, vamos allá. Y se reunieron con las personas que estaban orando. Y estaban allí y se sentaron, se hicieron con los demás. Y cuando estuvo el ambiente preparado, Pablo habló a todas las personas que estaban allí. Y había una mujer, ¿qué dice el texto? ¿Cómo se llamaba? Lidia, una vendedora de tela, ¿verdad? Pero había algo en Lidia, y es que Lidia estaba como preparada por Dios. Dice que adoraba a Dios. Pastor, pero parece que Lidia era cristiana. No, no era cristiana. Era una mujer prosélito, judía, que estaba adorando a Dios, que sabía que la existencia del Señor, pero todavía no conocía al Mesías. Todavía no conocía el Evangelio. Todavía no había sido salva. Y yo conozco muchas personas que creen en Dios, pero no son salvos. No sé si usted conoce a algunos. Mucha gente que dice, no, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Y tú dices, sí, pero lo que tú haces no es de Dios. Entonces, es importante, bueno, de hecho uno de los apóstoles es un texto que es un poquito fuerte, pero hay que decirlo porque está en la Biblia, ¿verdad? Qué bueno leer la Biblia, ¿verdad? Todo lo que dice en la Biblia lo cree. Ok, dice la Biblia que los demonios creen en Dios también. Y tiemblan. Y no se van a salvar. No hay salvación ni perdón ni para los demonios ni para el diablo. Bueno, otro día hablamos de esa gente. Pero importante que hay que creer en Dios, pero hay que entregar su vida al Mesías, a Cristo Jesús. Hay que estar seguro de eso. Bueno, Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, dice que oyó a Pablo y Dios, ¿qué cosa? Abrió su corazón. Quiero hacer una historia de alguien porque sucedió esto. Recuerden, era ¿dónde estaban orando? ¿Un qué? ¿Un qué? Un río. Ok. ¿El río hay qué? Agua. Ok. Siempre recuerde eso ahora. Estaban allí. Pablo habló y dice que Lidia estaba... El texto, quiero ir al texto. Estaba oyendo. Vendedora de púrpura, adoraba a Dios y estaba ¿qué? Oyendo. Miren, les hago una historia. Un predicador preparó un tiempo evangelístico en cierto barrio
y fue para allá con los hermanos de la iglesia, 3, 4 hermanos de la iglesia, le pusieron el audio, habían invitado a todas las casas, habían tocado puerta por puerta, la gente le dijo, sí, yo voy a ir. Al final, 7 de la noche, pone su micrófono, nadie había venido. Los 3 hermanos de la iglesia, 2 hermanos que estaban orando, 5 estaban allí que habían venido con él, y él comienza a predicar y Dios le dijo, habla como si estuviesen todos. Habla como si hubiesen 200 personas, habían invitado como a 200 personas y no había ido nadie. Y él empezó a predicar y habló de Dios el Creador que te ama, habló del pecado, de que todos necesitamos del Señor, habló de Cristo como el Salvador, el único y suficiente Salvador, habló de la decisión que hay que tomar y dice, si tú estabas aquí, no había nadie, pero si tú estás aquí, entrega tu vida a Cristo y repite conmigo esta oración, recogieron, se fueron. La iglesia estaba como tal vez 2, 3 kilómetros de ese barrio, fueron para su iglesia, pasó 3 meses, 6 meses, llegó un grupo de personas un día a la iglesia y ellos le dijeron al pastor después del culto, vinimos hoy aquí porque hace 6 meses escuchamos a alguien en el barrio que nos habló del evangelio, nos entregamos esa noche cuando esa persona hizo el llamado, en nuestra casa estábamos oyendo. ¿Qué dice que Lidia estaba qué? Y esto me deja a mí, tanto la historia de estos hermanos que fueron a predicar al barrio, como este texto en especial dice que Lidia estaba oyendo. Me deja a mí esta enseñanza. Siempre que tú hables del evangelio, siempre va a haber alguien que está oyendo. No creas que no te están oyendo. Dios, que está más interesado en nosotros, te puede usar para que otras personas que están sean salvos. Simplemente Él quiere que tú hables. ¿Te imaginas cómo hubiera cambiado la historia que Lucas está escribiendo y que Pablo y sus discípulos llegan ahí y se sienten y dicen, bueno, esta gente está orando, no podemos hablar aquí, síguete quieto, nadie hable, ¿ok? Nadie hable. ¿Qué hubiera pasado? Lidia no hubiera escuchado, nadie se hubiera salvado y todo lo que dice el texto que pasó. Pero Pablo sí dijo, vamos a hablar. ¿Se imagina Pablo, Vamos a hablar, ahorita voy a hablar, deja que terminen esta oración. Y Pablo empezó a hablar. Y Lidia estaba, ¿cómo? ¿Y qué pasó más? Dice el texto. Y el Señor abrió el corazón de ella. Muchas veces nos desesperamos. Que no se convierte, que tiene corazón duro, que... Y siempre que entrenaba pastores y misioneros allá en el seminario, yo les decía, miren, no hay ciudades fuertes, no hay personas fuertes, no hay personas que este lugar es muy endemoniado. Recuerda, Dios es todo. La palabra de Dios hace lo que Él. Siempre que presente el evangelio, siempre va a haber personas que están y Dios le va a abrir su corazón. Ahora, lo que no podemos dejar de hacer es hablar del evangelio, hablar de la historia de salvación. ¿Cuándo, pastor? Bueno, el día del cumpleaños de la gente. Una vez al año, una vez al mes. ¿Cuándo? Todos los días en el lugar donde Dios te lleve. Si es en la casa, todos los días. No te canses pues de hacer el bien porque a su tiempo vas a cegar, si no, desmayas. Si es en el trabajo, por supuesto, cumple todo lo que tienes que hacer. No dejes de trabajar por presentar el mensaje porque estás haciéndolo mal. Pero cuando Dios te permita hablar del mensaje, dar a alguien que Dios está tocando su corazón, da la palabra, porque Dios va a abrir su corazón para salvación. Dice que esta mujer, Dios abrió su corazón. Es Dios quien pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esta mujer estaba atenta a lo que Pablo estaba hablando. Y Lidia, que adoraba a Dios, le faltaba el Mesías, se entregó al Señor. Dice 2 Corintios 15, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y explico un poco de lo nueva criatura. Bueno, la nueva criatura quiere decir nueva creación. Cuando una persona se entrega a Cristo, ahora es una nueva creación. Cuando yo digo creación, pienso en el Génesis. ¿Quién hizo la creación? Dios. ¿Quién hace la creación en la persona? ¿Quién lo hace nueva creación? Dios. No es lo que haga, cómo se vista, cómo le digas, cómo es esto. No disfraces cristiano, deja que Dios haga su obra.
Entonces, aquí Dios dijo la palabra y fue hecho. Recuerda cuando dijo, sea la luz, ¿qué pasó? No estábamos allí, pero dice la Biblia y se hizo la luz. Lo creemos. Aquí cuando una persona cree en Cristo, Dios la hace una nueva criatura. No por obras, no porque me cae bien, no porque ya, es por la gracia del Señor. Dios hace una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y hay muchas cosas que pudiéramos hablar ahí, pero todo lo anterior Dios lo quita, lo cancela, no hay maldición que se quede cuando hay una conversión genuina. Voy un poquito más allá. Si tú crees en Cristo, que Él te ha liberado, ¿verdad? Dice que si tú crees en la palabra, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Qué? Libre. ¿Cómo? Libre. No hay maldiciones generacionales, no hay problemas que tú vienes como arrastrando. Cuando tú estás en Cristo, eres libre, nueva criatura. Pide perdón, libera. Sabe que la libertad que tú tienes puedes darla. Si tú no tienes libertad, no puedes darla. Pero si tú eres libre en Cristo, tú puedes perdonar. ¿Sabe por qué hay gente que sigue con maldiciones generacionales? Porque no ha liberado. Si tú eres libre, das libertad. Si tú no tienes libertad, sigue con maldiciones generacionales. Entonces, si tú eres libre, ¿cuántos son libres? Yo sé que todos son libres aquí, amén. Dile que está a tu lado, soy libre en Cristo. Suelta, perdona, pasa la página. Los errores en la vida son como cuando tú te equivocas. Escribir te lleva más tiempo, borrar es más rápido. Borra y sigue escribiendo. No te quedes, ay, borré aquí. Ay, pero borré con la derecha, tenía que haber borrado con la izquierda. No te quedes en los errores, camina, porque Dios tiene grandes cosas adelante. Amén. Era un espacito, pero mira, Dios tocó el corazón de esta mujer y fue transformada y comenzó el trabajo de santificación. Y esto tiene que ser nuestro estilo de vida, ver lo que Dios está haciendo en las personas que nos rodean, que queremos, que conocemos, y tal vez algunas no conocemos, pero Dios continuará haciendo. Y al final tú dices, parece que nos conocíamos hace mucho tiempo. Bueno, sucedió algo tremendo. Verso 15. Y cuando fue bautizada, ¿cuándo fue qué? Bautizada. ¿Dónde estaban? ¿Estaban qué? ¿Y Lidia qué? ¿Y Dios qué? Y se convirtió y fue qué? Esto rompe estructuras eclesiales, teologías muy cerradas, no bíblicas, no cristianas ni evangélicas, esperando que la gente sea sacrosanto, la graduación del cielo para bautizar. Pero la Biblia nos cuenta en el libro de Eclesiología, que es el libro de los Hechos, que es como nosotros tenemos que ser iglesia y lo que tenemos que hacer como iglesia, es que cuando una persona se entregaba al Señor, ¿era qué? Y el escenario Dios lo creó. Dios puso ahí a Pablo y a su equipo, Dios puso a las personas para escuchar, y ese día que Lidia se creyó, ¿creen que Lidia se sabía todo todo lo que tenía que saber? ¿Creen que Lidia, vendedora de púrpura, no hablaba más de lo que tenía que hablar a veces? ¿Ok? ¿Creen que Lidia no cometía errores? Ella se convirtió como la transfiguración de Lidia. ¿Hubo transfiguración? Pero ella había ¿qué? Y había creído en Cristo como su Salvador personal. Y dice, cuando fue bautizada, mire su Biblia para que no crea que yo estoy diciendo nada afuera, ¿ok? Coma. Y su familia. Parece que el bautizo fue, wow, la conversión. Hubo personas allí que creyeron en el Señor. Bueno, fue bautizada ella y su familia, nos rogó, dice Lucas, escribiendo de lo que estaba pasando, diciendo que si ustedes están viendo que yo estoy haciendo bien las cosas en el Señor, sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Yo veo aquí el proceso de la gran comisión. El Señor dijo, vayan, y ahí estaba Pablo y el grupo yendo.
Dijo, prediquen, hagan discípulos, y la gente entregándose, bautícelo, los bautizaba. Y ahora Lidia y Lucas están dejando la historia de la salvación, donde Lidia está diciendo, pero hace falta que me expliquen más. Ahora confirma todo lo que me has hablado. Ya hice lo que tenía que hacer, pero tenemos que seguir estudiando. Yo estoy seguro que esto fue en virtud de lo que Pablo y su equipo le presentó el Evangelio, porque el Evangelio se presenta completo. No puede decir nada más, Dios te ama. Dios te ama, eres pecador, Cristo es nuestro Salvador, toma una decisión y déjate ayudar. Los 5 puntos para empezar el Evangelio, para empezar. Y Lidia dijo, bueno, si me tienes que explicar más cosas, te quedas. Quédense a comer, quédense aquí. Y dice que se quedaron por algunos días para estar allí. Dice, nos obligó a quedarnos. Qué convicción, ¿verdad? Qué tremendo. Mi deseo es que como iglesia podamos ayudar a otros que se entregan a Cristo, podamos ayudarle a que ¿a qué? A que se bauticen y ayudarlos en el discipulado. Miren, una imagen que te doy, y yo estoy convencido que todos la saben, pero la recuerdo como algo lógico. Ningún niño recién nacido sale del hospital solo. ¿Han visto algún niño en pañales saliendo del hospital? Todos son llevados por mamá y papá a casa. Ningún convertido nuevo va a decirte cómo hacer las cosas. Tú como padre espiritual, entiendas, y yo no creo que hay que decir no papá, ni mamá, no me gusta eso, ni es bíblico, pero esa persona recién nacida, tú le tienes que ayudar. Y Pablo se quedó allí y el grupo para compartir con Lidia y su familia los primeros pasos para confirmar su fe. Di conmigo, confirmar la fe. Y eso era muy importante. Ahora, Lidia con su influencia pudo tocar su familia y otros conocidos, tal vez de los mismos que estaban allí. Juan capítulo 4, verso 31, dice que la mujer samaritana que fue tocada por el Señor, fue transformada en ese momento, salió corriendo a la ciudad y le dijo, oiga, encontré al Mesías. Y vinieron todos a ver. Siempre que hay una persona transformada que escucha la palabra, que su corazón es tocado por el Señor, siempre va a ejercer influencia. Di conmigo, influencia. Muchos cristianos tienen influencia en amigos, conocidos y tal vez en desconocidos para muchas cuestiones de la vida, menos para presentar el Evangelio. Yo quiero que uses tu influencia, todo lo que tú sabes, todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes, para que otros puedan conocer del Señor. Te lo digo en el nombre del Señor. Amén. Esa influencia, úsalo para bendecir a otros. La historia de tu salvación es vista por muchos. La historia de tu salvación es vista por muchos. Como cuando nosotros estamos convencidos de que Dios está obrando en nuestras vidas, hay muchas personas que están viendo tu vida en el Señor. Dios continúa escribiendo la historia de tu vida. Dios continúa escribiendo la historia de tu salvación. Dios quiere que como iglesia estemos llevando el mensaje de salvación. En las sillas hay esta tarjetita. Y siempre he tenido la estrategia de 1 por 1, 52. ¿Recuerdan esa fórmula? Yo sé que algunos ya la han escuchado ya muchas veces, pero mi invitación es que la apliques. Algunos líderes dicen, pero eso está fácil, 1 por 1, 52. Hazlo. Hazlo toda la semana 1. Entonces, les regalo una de estas tarjetas. Invertimos en imprimirla, en escribir, diseñarla. E invita a alguien esta semana, una persona, una Lidia, amén, para que puedan venir al Señor. Algo lindo que sucedió aquí es que Lidia, y no quiero dejar de decir esto, Lidia, después de que Dios abrió la puerta de su corazón, Lidia invitó a Pablo y al grupo a que se quedara con ella. Estuvieron ahí haciendo iglesia. Y termino con esto. ¿Cuántas de nuestras familias estamos viviendo como iglesia? Explico más. Yo quisiera que cada familia de nuestra iglesia pudiera ser una iglesia. Se pudiera reunir cada semana. No estoy hablando de estadística, de que tenemos tanto. No. Quiero que tú veas la vida de Lidia, la salvación de Lidia y la familia que se reunieron con líderes que explicaron la palabra.
Qué bueno que tú inviertas tiempo y pongas en tu, voy a hacerme ahora el americano, schedule, en tu planificación, tal día me voy a reunir con mi familia, con mis amigos, con mis hermanos. Voy a tomarme un café, voy a tomarme un té, voy a invitar una comida para leer la palabra, para discipularnos, para ser iglesia. Yo le llamo esto la iglesia en tu casa. ¿La iglesia dónde? No es solo en Clifton Road, en mi casa. Puedes decir la iglesia en mi casa. Mi invitación es que tú hagas una iglesia en tu casa. Que tú te reúnas. Todos los cabezas de familia que estamos aquí, todos los hombres, somos los responsables de invitar a la familia a la oración todos los días. Todos los días. Todos los días. Los hombres que estamos aquí somos los responsables de decirle a la familia, no salgan sin orar. Todas las semanas, cada matrimonio que está aquí es responsable de decirle a sus hijos, vamos a sentarnos, vamos a apagar los celulares, apaguen los televisores, todos vamos a leer la Biblia y vamos a orar. La iglesia en tu casa. Así vivía la iglesia del Nuevo Testamento. Y si vienen amigos a la casa, que pueden escuchar la palabra. A veces los planes de las familias cristianas se tuercen porque llegó alguien. Bueno, si llegó, que coma de lo que estamos comiendo, que es la palabra del Señor. Que viva lo que estamos viviendo como iglesia. Y que podamos vivir esto. Qué lindo que Lidia y su familia recibieron la palabra y fueron bendecidos. Y la historia de Lidia ayudó a mucha gente en Filipos. Y yo estoy convencido que, de hecho, después Pablo escribió la carta a los filipenses. Qué lindo que desde tu casa, con tu vida, con tu historia, muchos puedan conocer del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿A cuántos Dios le ha hablado? Amén. Yo estoy seguro de que si hay alguna persona que esté aquí que todavía no tiene a Cristo como su Salvador personal, hoy quiero darte la oportunidad de que puedas hacer al Señor, a Jesucristo, el Salvador de tu vida. Y si estás en esa condición, y podemos hacer la oración todo para que parezca un coro y ayude a la persona que haga la oración, y puedas decirle al Señor, Señor, ven a mi corazón. Gracias porque tú estás abriendo mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis pecados en el nombre de Jesús. Amén.